Moisés, el gobierno de Pedro Castillo, en estos 60 días que lleva ya de gobierno, está incurriendo o estaría incurriendo en algunas contradicciones en materia económica. Hay algunos anuncios que el presidente Pedro Castillo ha hecho, por ejemplo, a nivel internacional en su visita a países como México y Estados Unidos. Sin embargo, su primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros hace todo lo contrario, de nacionalizar, de amenazar con nacionalizaciones, con expropiaciones, y esto afecta de alguna manera a la situación económica en el país. A partir del 29 de julio cambió un escenario vinculado al impacto social y económico en el país con la asunción del mando del señor Pedro Castillo y el nombramiento del señor Bellido como primer ministro. Debo indicar que la conformación del gabinete en un 70% no se ajusta, en primer término, a los perfiles que deben tener personas que conducen las políticas de Estado. Considero que el presidente Castillo comete un error gravísimo en el sentido de romper la institucionalidad en los primeros espacios de su gestión. Primer hecho, juramentar un gabinete fuera del Palacio Presidencial. El Palacio Presidencial es una institución del Estado. Tiene capital humano, vinculados a las leyes laborales del país y sobre todo los protocolos de seguridad y los protocolos de carácter presidencial en un país. Eso es un desconocimiento supino de una realidad. Por lo tanto, eso demuestra como primera conclusión que una de las contradicciones es la incapacidad de conocer los protocolos de gobierno respecto de las características del respeto a la institucionalidad que tiene el país. Y de ahí para adelante, todo eso ha impactado en decisiones no poco favorables para el país, en tanto no están en los perfiles de las personas indicadas. Por ejemplo, hasta este momento, Carlos, el Banco Central de Reserva del Perú, quiero salvar a su presidente Velarde porque hay un vacío de poder, pero él se mantiene en la presidencia. Su término ya cumplió. ¿A quién le corresponde nombrar o ratificar al Ejecutivo? Estamos en 60 días y el BCR, uno de los mejores BCR de América Latina, con un gran equipo con su presidente, tiene un vacío de poder en el marco monetario. Ojo, el BCR tiene un capítulo constitucional, tiene autonomía, y siendo un capítulo especial que preserva la estabilidad monetaria, hay un vacío de poder en tanto y cuanto no se completan los directivos, que son 4, y 3 del Congreso, que son 7. Eso genera una inestabilidad en todos los términos de intercambio, en el tipo de cambio, en las relaciones internacionales del país en materia monetaria y fiscal. El otro asunto pasa por la capacidad del presidente de la República para discursiar sobre temas de país y de Estado en organismos internacionales que toman decisiones en la cooperación internacional. Entonces, cuando no se comunica adecuadamente y pertinentemente en qué líneas se quiere tener ventajas competitivas para el país y el mandatario no enfoca bien los temas, genera inestabilidad internacional. Entonces, para conclusión, la inestabilidad nacional es en no haber decidido un gabinete a la altura de las políticas de Estado del país. Segundo, al no ratificar hasta el momento y completar el director del Banco Central de Reserva. Y tercero, al no comunicar adecuadamente en espacios internacionales de la política internacional del Perú. Ese trípode genera lo que en economía se llama la variable cualitativa inestabilidad. Esa inestabilidad impacta, obviamente, en la economía de los peruanos, ¿no? Y la primera condición impactada es en la subida del tipo de cambio del dólar, cuyo 60% obedece al comercio internacional, pero el 40% es a las pésimas decisiones de carácter económico y político en la política nacional del país. Pedro Castillo llegó hasta Estados Unidos y México anunciando algunas medidas y señalando de que el gobierno o su gobierno no iba a nacionalizar o a expropiar empresas. Sin embargo, Guido Bellido inició todo un proceso y que terminó asustando a la mayoría de empresarios en el país a través de este ejemplo como es el famoso caso del gas de camisea. ¿Qué apreciación hay al respecto en materia económica? Bueno, eso en una lectura rápida y de manera ágil significa que no hay puntos de acuerdo y de diálogo centrales sobre temas de país entre el primer ministro
y el presidente de la República. Eso abonda la incertidumbre en materia económica. Y por otro lado, demuestra entonces que hay una división y una fractura muy grande al interior del gobierno. Una cosa es una candidatura presidencial en campaña y otra cosa es asumir la conducción del Estado por el voto de todos los peruanos. Como se dice en términos criollos, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Entonces, ahora el presidente de la República ya no es el candidato a la presidencia de la República, es el presidente de todos los peruanos, en su vínculo nacional e internacional. Y el señor primer ministro, obviamente, con sus actuaciones, lo que hace simplemente es quebrar esta visión de Estado. Obviamente, queda clarísimo que el señor Bellido obedece a las decisiones del señor Cerrón, porque definitivamente es por esa vía que la mentalidad y la propuesta del señor Cerrón es la que quiere imponerse. ¿Okay? Y el presidente de la República, en su relación con un segmento de maestros vinculados en el Magisterio Nacional, es la otra expresión. Así que estos aspectos, ¿no?, de no unidad y de confrontación ya, de matices ideológicos entre ellos mismos, son los que nos están pasando la factura en nuestras relaciones nacionales e internacionales. Considero que el presidente Castillo comete un error gravísimo en el sentido de romper la institucionalidad en los primeros espacios de su gestión. Primer hecho, juramentar un gabinete fuera del Palacio Presidencial. El Palacio Presidencial es una institución del Estado. Tiene capital humano, vinculados a las leyes laborales del país y sobre todo los protocolos de seguridad y los protocolos de carácter presidencial en un país. Eso es un desconocimiento supino de una realidad. Por lo tanto, eso demuestra como primera conclusión que una de las contradicciones es la incapacidad de conocer los protocolos de gobierno respecto de las características del respeto a la institucionalidad que tiene el país. Y de ahí para adelante, todo eso ha impactado en decisiones no poco favorables para el país, en tanto no están en los perfiles de las personas indicadas. Por ejemplo, hasta este momento, Carlos, el Banco Central de Reserva del Perú, quiero salvar a su presidente Velarde porque hay un vacío de poder, pero él se mantiene en la presidencia. Su término ya cumplió. ¿A quién le corresponde nombrar o ratificar al Ejecutivo? Estamos en 60 días y el BCR, uno de los mejores BCR de América Latina, con un gran equipo con su presidente, tiene un vacío de poder en el marco monetario. Ojo, el BCR tiene un capítulo constitucional, tiene autonomía, y siendo un capítulo especial que preserva la estabilidad monetaria, hay un vacío de poder en tanto y cuanto no se completan los directivos, que son 4, y 3 del Congreso, que son 7. Eso genera una inestabilidad en todos los términos de intercambio, en el tipo de cambio, en las relaciones internacionales del país en materia monetaria y fiscal. El otro asunto pasa por la capacidad del presidente de la República para discursiar sobre temas de país y de Estado en organismos internacionales que toman decisiones en la cooperación internacional. Entonces, cuando no se comunica adecuadamente y pertinentemente en qué líneas se quiere tener ventajas competitivas para el país y el mandatario no enfoca bien los temas, genera inestabilidad internacional. Entonces, para conclusión, la inestabilidad nacional es en no haber decidido un gabinete a la altura de las políticas de Estado del país. Segundo, al no ratificar hasta el momento y completar el director del Banco Central de Reserva. Y tercero, al no comunicar adecuadamente en espacios internacionales de la política internacional del Perú. Ese trípode genera lo que en economía se llama la variable cualitativa inestabilidad. Esa inestabilidad impacta, obviamente, en la economía de los peruanos, ¿no? Y la primera condición impactada es en la subida del tipo de cambio del dólar, cuyo 60% obedece al comercio internacional, pero el 40% es a las pésimas decisiones de carácter económico y político en la política nacional del país.